En esta clase vamos a ver falsificación de documentos, que está legislada desde el artículo 292 al 298 bis del Código Penal. El bien jurídico protegido es la fe pública, entendida como la seguridad en el tráfico jurídico, y tiene que ver con la seguridad que debe emanar de estos documentos, instrumentos que están contenidos en los tipos penales que vamos a ver, porque estos documentos tienen determinadas funciones. La de garantía, es decir, que lo que estos documentos dicen acredita determinada circunstancia, la de perpetuación, es decir, que se mantenga en el tiempo el contenido de estos documentos como prueba, porque claramente estos instrumentos son un medio probatorio. El Código Penal prevé o castiga dos tipos de falsedades, la material y la ideológica. La falsedad material está contenida en el artículo 292 del Código Penal y hace referencia a cuando el documento material, el soporte, es falso, total o parcialmente, sea público o privado. Es decir, se crea un DNI con contenido falso o se le agrega una fotografía a un pasaporte y esa fotografía no es la de la persona que corresponde, o se inserta algún contenido en un documento privado que no es el que es falso también. Es decir, se crea un instrumento que no es el verdadero. Es decir, materialmente ese soporte, ese documento, esa materialidad no es auténtica, no es real. En cambio, en la falsedad ideológica, el documento expresa un acto o un negocio que sí se produjo. Es decir, tanto el documento como el otorgante van a ser auténticos, pero se van a incluir declaraciones inexactas. Es decir, ahora cuando veamos el tipo penal vamos a ver bien cuáles son las diferencias, pero tenemos que tener en cuenta que estas son las grandes divisiones y las dos maneras de tipificar que eligió el codificador. Las falsedades pueden recaer sobre documentos públicos o documentos privados. Los documentos públicos, bueno, tienen que ver con las formalidades que la ley establece para cada uno de esos documentos y hay un oficial público detrás que es del que emana ese documento. En cambio, los instrumentos privados consisten en hechos jurídicos entre particulares. No hay intervención de un oficial público. Siempre un documento privado debe contener la firma para que tenga cierta validez. Si no tiene la firma, no es nada, es un simple papel. El primer tipo penal es el de la falsedad material, donde se castiga al que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio. Vemos que el perjuicio es parte del tipo penal y el tipo penal es claro en cuanto habla de que pueda resultar perjuicio, es decir, se trata de un perjuicio potencial. Y en esto Dona es muy claro en seguir la letra de la ley y critica la doctrina que plantea que el perjuicio tiene que ser real. La ley habla de posibilidad y es lógico que así sea, porque si tenemos en cuenta el bien jurídico protegido, que es la fe pública, plasmada en el tráfico jurídico, en la seguridad jurídica, claramente a partir de que se crea, se adultera un documento, existe esa posibilidad de perjuicio. O vamos a considerar que existe el delito siempre que esté esta posibilidad de perjuicio, es decir, un daño posible. Y vemos que la ley diferencia con una pena mayor en el caso de un instrumento público y una pena un poco inferior en el caso de un instrumento privado. El verbo típico habla de hacer en todo o en parte un documento falso, que es la primera modalidad, hacer en todo o en parte. Este documento puede ser público o privado. ¿Cuáles son los documentos públicos? Bueno, cuando hay un oficial público que da fe de la existencia de los hechos que plasma ese documento. Y puede tratarse de que el oficial eh, omita plasmar información en ese documento o bien que plasme información que no existió o plasme información que no es cierta. El particular también puede fraguar documentos públicos imitando la firma del oficial público.
Es decir, no sé, hay particulares que han imitado DNIs, pasaportes, licencias de conducir, cualquier tipo de documentación pública que acredita la identidad, por supuesto. En el caso de los documentos privados, cuando se crea un documento privado debe contener la firma, porque es un requisito de validez del documento privado. Si no, no tiene ninguna validez. Y si buscamos en la jurisprudencia, es más raro encontrar documentos privados que encuadren en esta figura. Es decir, muchas veces se falsifican documentos privados, pero son parte de una maniobra de estafa, de una maniobra de defraudación, porque acá tengamos en cuenta que el bien jurídico protegido es la fe pública y el tráfico y la seguridad jurídica. Entonces, no cualquier adulteración de un documento privado va a implicar la comisión de este delito. Cuando uno empieza a mirar la jurisprudencia que cita Dona, empieza a ver que la mayoría de los ejemplos son que no hay delito, que no hay delito, que no hay delito, y son pocos ejemplos de documentos privados donde encontramos que sí ocurre que afectan la seguridad jurídica y el tráfico jurídico en los términos que requiere esta figura. El otro verbo típico mencionado en el artículo 292 es alterar alguna de las constancias del documento. ¿Cómo se alteran estas constancias? Bueno, puede ser borrando alguna de las cláusulas, agregando alguna información o alguna palabra que no esté, sustituyendo palabras, interlineando y agregando información y después salvándolo abajo. Estas son cualquiera de las modalidades que permiten alterar un documento. Y quería agregarle como ejemplo de un documento privado el cupón o comprobante de venta de los usuarios de tarjeta de crédito. Si se altera este tipo de cupón o comprobante, se comete este delito. La verdad que esto ya hoy no es tan común porque ese cupón que antes nos daban y se podía alterar para las tarjetas de crédito, hoy por hoy prácticamente no existe porque todo se hace en forma automatizada y digital. Pero ese sería un ejemplo de un instrumento privado que está dentro de lo que es este delito. Bueno, como les mencioné, tiene que existir la posibilidad de perjuicio, es decir, no hace falta que ese documento se utilice y ocurra un perjuicio. Basta con que sea potencial ese daño. Respecto al tipo subjetivo, exige dolo directo, es decir, conciencia y voluntad de cometer la falsedad y que de ella pueda resultar un perjuicio. Vamos a ver que todos los tipos penales de este capítulo exigen dolo y dolo directo en la mayoría de los casos. La única figura que está legislada como imprudencia es la del 293 bis, que es una falsedad relacionada con el abigeato, que nosotros no la vamos a ver en detalle, pero para que tengan en cuenta es la única figura regulada como imprudencia. El resto de los tipos penales siempre exigen dolo. Respecto al sujeto activo, en las falsedades del artículo 292 puede ser cualquier persona. Respecto de la consumación, hay que hacer una distinción entre el documento público y el documento privado. En el caso del documento público, se consuma en el momento en que se adultera o se crea el documento. Es decir, a partir de que ese documento adquiere esa calidad, el delito se consuma. De todas maneras, Dona pone algún reparo a esta afirmación, diciendo que hay que tener en mira siempre el bien jurídico protegido. Entonces, si yo creo ese documento pero lo pongo en un cajón y nunca lo saco, claramente no hay peligro, ni posibilidad de peligro para el tráfico jurídico. Entonces, esto es así, pero siempre teniendo en mira el bien jurídico protegido. Y en el caso de los documentos privados, con su utilización. Recién allí nace la posibilidad de perjuicio. Y en el caso de la tentativa, si bien la mayoría de la doctrina dice que en el caso de los documentos públicos no se admite tentativa, porque con la creación ya se consumó el delito, entonces no hay posibilidad anterior, porque todo lo anterior serían actos preparatorios. Dona nuevamente dice que hay que tener cuidado y hay que poner un límite a esto, porque lo que tenemos que mirar es la afectación al bien jurídico, tráfico jurídico. Entonces podría existir la posibilidad de que exista tentativa, aún en el caso de los documentos públicos, teniendo en miras el bien jurídico protegido. Y para el caso de los documentos privados, sí podría haber tentativa, ya que en todo momento previo a su utilización podría entenderse como tentativa.
El segundo y tercer párrafo del artículo 292 prevé supuestos agravados, eh, elevando la pena de 3 a 8 años si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas, la titularidad de dominio o habilitación para circular de vehículos, y también a los efectos del párrafo anterior, es decir, agregando algunos supuestos más, dice que documentos destinados a acreditar la identidad de las personas se consideran las cédulas de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por la autoridad pública, las libretas cívicas, las libretas de enrolamiento, los pasaportes, certificados de nacimiento o de parto. Es decir, esto tiene que ver con algún momento donde existían más documentos que acreditaban la identidad. Hoy por hoy las fuerzas policiales y armadas sí tienen sus cédulas que acreditan identidad y están equiparadas. Pero después, la cédula de enrolamiento, libreta cívica, la cédula de identidad que expedía la Policía Federal son documentos que dejaron de usarse. Hoy para cualquier trámite formal se exige el documento único. Es decir, hay personas grandes que todavía tienen la libreta de enrolamiento o la libreta cívica, pero ya para cualquier trámite formal ante la autoridad pública para votar, etcétera, ya no sirven. Hoy por hoy tenemos solamente el documento, el DNI, el documento único de identidad. Pero bueno, de todas formas, no está mal que aún siga previsto en la ley, porque hay gente que los tiene y tal vez se utiliza para algún trámite de todas formas, y no sé, hasta para validar la tarjeta de crédito o distintos supuestos, igual siguen aceptando ese tipo de documentación para acreditar la identidad. La falsedad ideológica está tipificada en el artículo 293 del Código Penal, que castiga al que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Es decir, de la simple lectura del artículo podemos ver que se trata sí o sí de instrumentos públicos. Los documentos privados quedan fuera, concernientes a un hecho que el documento deba probar. Y tienen que ser estos documentos entonces emitidos por funcionarios oficiales públicos o personas autorizadas a dar fe de determinados actos, como puede ser un escribano. Es decir, no cualquier persona va a poder cometer este delito. Y tiene que tratarse de circunstancias que ese documento esté destinado a probar. Y de vuelta habla de que pueda resultar perjuicio, es decir, exige el perjuicio como potencial. Tiene que existir la posibilidad de que haya perjuicio. Y les quería mencionar alguna jurisprudencia que justamente se refiere a, eh, a circunstancias que, por ejemplo, no son parte de lo que el documento tiene que probar. Por ejemplo, la falsedad acerca del estado civil inserta en un instrumento público sobre un automotor no es una circunstancia a la que dicho documento esté destinado a probar, razón por la cual resulta atípica respecto del delito de falsificación de instrumento público. Es decir, a esto nos referimos cuando hablamos de hechos concernientes a un hecho que el documento deba probar. Los verbos típicos que menciona la norma son insertar o hacer insertar. Es decir, insertar es incluir, incorporar algo que no ocurrió. Y después, hacer insertar es lograr que el fedatario incluya algo que no ocurrió, o que revele como ocurrido lo que no pasó. Es decir, claramente acá, hacer insertar solamente la puede cometer el otorgante. E insertar solamente lo puede cometer el fedatario, el oficial público. Bueno, la figura exige dolo directo, es decir, conciencia y voluntad de cometer la falsedad y que pueda resultar un perjuicio. Si uno analiza, la figura podría darse un supuesto de imprudencia, sin embargo, no está tipificado en nuestro código la comisión de esta figura en forma imprudente. En cuanto al sujeto, bueno, ya dijimos que el verbo típico insertar solamente puede ser cometido por un funcionario u oficial público, fedatario,
y en el caso de hacer insertar solamente por el otorgante del documento. En este sentido hay que tener en cuenta siempre que el otorgante es el interesado, es decir, la persona respecto de la cual se registran las manifestaciones, y ese oficial público, funcionario público, fedatario, escribano, etcétera, es el que va a recoger las manifestaciones de esta persona, que es el otorgante. Pero el que otorga el acto no es el funcionario, sino el particular interesado. Entonces, para el insertar es el funcionario público y para hacer insertar es el otorgante. En cuanto a la consumación, tratándose de un documento público, se consuma en el momento que adquiere esa calidad el documento. Y respecto de la tentativa, como se dijo antes, la mayoría de la doctrina considera que en el caso del documento público no puede haber tentativa porque la mera creación del documento afecta a la fe pública. Sin embargo, para Dona esto hay que tomarlo con ciertas limitaciones, teniendo en cuenta el bien jurídico protegido, que es el tráfico jurídico. El párrafo segundo del artículo 293, al igual que el artículo anterior, eleva las penas de 3 a 8 años en los casos de cédulas de los integrantes de Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias, las cédulas de identidad, libretas de enrolamiento, etc. Es decir, cuando se trata de una falsedad ideológica que recae sobre alguno de estos instrumentos que están destinados o se equiparan a documentos destinados a acreditar la identidad, se aplica la agravante. El artículo 294 castiga la falsedad por supresión, o también otros llaman falsedad impropia. El artículo castiga al que suprimiere o destruyere en todo o en parte un documento de modo que pueda resultar perjuicio. Acá tenemos que tener en cuenta que se trata de hacer desaparecer un documento. Ahora bien, ese documento tiene que ser verdadero. No estamos hablando de destruir un documento falso, sino de destruir uno verdadero. Y precisamente la desaparición de ese documento va a tener alguna consecuencia perjudicial, y de allí que se castigue la conducta. Los verbos típicos son suprimir y destruir. Suprimir implica hacer cesar el poder que tiene otro sobre el documento. Es como sustraerlo, como asimilarlo no al hurto. Sustraerlo, quitarlo, sacarlo, no presentarlo o exhibirlo cuando esté obligado a hacerlo. Tiene que tratarse de un documento original, no de una copia, y puede ser público o privado. Y en el caso del verbo típico destruir, se lo hace desaparecer del todo, es decir, que ya no existe, borrarlo, quemarlo, que desaparezca. Es decir, en el otro caso, en el de suprimir, uno quita el documento, pero el documento existe, no desaparece, está escondido, guardado, desaparecido. En cambio, en el otro, deja de existir directamente. Y también, por supuesto, tiene que tratarse de un documento original, puede ser público o privado. Bueno, la figura exige dolo directo, es decir, conciencia y voluntad de destruir o suprimir ese documento. El artículo 295 castiga la falsificación de certificado médico. Se castiga con prisión de 1 mes a 1 año al médico que diere por escrito un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio. Y también se incurre en una pena mayor aún si el certificado falso tiene como consecuencia que una persona sana sea detenida en un manicomio, lazareto u hospital. Es decir, en este caso, el legislador lo que hizo es tipificar una falsedad ideológica de un documento privado. Porque acá el soporte, el certificado es válido, el otorgante también, el médico, porque tiene que ser un médico, pero las constancias de ese documento no son verdaderas, son falsas. Por eso se trata de una falsedad ideológica en un instrumento privado. Y requiere esta tipificación expresa. Si esto no estuviese escrito en la letra del código, no sería delito. El primer párrafo habla de dar un certificado, es decir, expedirlo, hacerlo y entregarlo. Tiene que ser por escrito, acreditar una enfermedad o lesión, presente o pasada, que ese hecho sea falso y que resulte un perjuicio. Acá Dona hace la diferenciación de alguna doctrina diciendo que en realidad el delito se comete entregando, dando el certificado,
Después lo que la persona haga con el certificado y qué perjuicio se cause es otra cosa. Eh, Esto sucede en el ámbito, no sé, en el ámbito de una relación de dependencia, cuando se presenta un certificado para obtener una licencia o en un reclamo de alguna indemnización laboral para obtener alguna incapacidad y ser indemnizado, para justificar algún día en el trabajo, inclusive para justificar no ir a votar, es decir, son esos supuestos y la ley los castiga en caso de que salga a la luz, por supuesto. El segundo párrafo castiga con una pena bastante más alta y claramente es una situación más grave, en el caso de que ese certificado tenga como consecuencia la internación de una persona sana, o sea, el código habla de detención, o sea, detención, internación de alguna persona sana en un manicomio, lazareto u hospital. Puede ser por orden judicial o no. El tipo subjetivo exige dolo directo, aunque para el segundo párrafo, que es el caso de detención de una persona sana en un manicomio, lazareto u hospital, la doctrina considera que podría admitirse el dolo eventual. Es decir, si el médico duda, no está seguro, pero dice, bueno, yo lo interno y que sea lo que sea, entonces en ese caso podría de todas formas castigarse por este delito. La imprudencia no está castigada. Es decir, si se trata del médico que cree que la persona está enferma y lo interna es otra circunstancia. Los sujetos, bueno, es un delito especial propio, solo el médico puede cometerlo. Para Dona tiene que ser un médico habilitado. Alguna doctrina considera que puede ser alguien que se haga pasar por médico, pero no, tiene que ser un médico recibido y con matrícula habilitada. Y en el caso de la consumación, bueno, se consuma en el momento en que el certificado adquiere esa calidad y no requiere su uso para la consumación, que es lo que le mencionaba antes. Alguna jurisprudencia va más allá exigiendo que se entregue ese certificado, pero para Dona, perdón, exigiendo que se utilice ese certificado, pero para Dona, a partir de que el médico lo entrega con esas características, ya basta. El artículo 296 castiga el uso de documento certificado falso. Este es un tipo penal independiente y requiere que la persona que utiliza el documento no lo haya creado ni haya participado en su creación. Es decir, el único requisito para cometer este delito es no haber intervenido en la falsificación del documento. El verbo típico es hacer uso, es decir, utilizar un documento o un certificado falso. Como dije, se castiga únicamente a quien no participó en la falsificación y luego lo utiliza. Y se requiere perjuicio. Esto incluye tanto a documentos públicos, privados, como certificados. En cuanto al tipo subjetivo, requiere dolo directo, no admite otro tipo de dolo. Sujeto puede ser cualquier persona, menos, como dije, quien haya intervenido como autor o partícipe en la confección de ese documento. Y en cuanto a la consumación y tentativa, se consume al momento del uso y no admite tentativa. Luego tenemos los documentos equiparados del artículo 297, que es una equiparación que hace la ley y considera que también son instrumentos públicos los testamentos hológrafos o cerrados, los certificados de parto o nacimiento, las letras de cambio y los títulos de crédito que no están comprendidos en el 285. Esta equiparación es a los efectos de la pena y siempre que pueda resultar perjuicio. El último tipo penal es el de la falsedad de facturas de crédito. El artículo 298 bis castiga a quien emita o acepte facturas de crédito que no correspondan a compraventa, locación de cosas, locación de servicios o locación de obra. Para entender esta figura penal hay que entender a qué se refiere con facturas de crédito. Una factura de crédito no es cualquier factura, sino que están reguladas en la Ley 24.760 de 1997. Es una factura que requiere como condición previa que exista un contrato de compraventa de cosas muebles o de servicios o de locación de cosas o servicios y que esa venta o locación se realice a crédito y que el pago se realice
se realice en un tiempo superior a 30 días. Entonces, en esos casos, se va a emitir una factura que va a decir, tiene que tener la leyenda, factura de crédito, que antes el Código de Comercio hablaba de factura conformada. Por eso van a ver que el libro habla de factura conformada. Entonces, con esas características, el vendedor emite esta factura para que el comprador en 30 días le paga, o en un plazo, perdón, superior a 30 días, abone esa factura. Pero la factura tiene que ser emitida por el vendedor y aceptada por el comprador. Entonces, una vez que está la aceptación, ese duplicado es el que va a ser objeto de este delito. Entonces, esto no se trata de cualquier factura falsa o apócrifa como podemos escuchar hoy en día. Este delito es puntualmente para este tipo de facturas. Y no es un delito muy común y tampoco la factura de crédito es algo que se utilice mucho. Ahora, el año pasado, la FIP reguló la factura de crédito electrónica, pero bueno, habría que analizar si esa factura de crédito electrónica entraría en los términos de esta falsedad. Bueno, los verbos típicos son emitir o aceptar una factura de crédito, que en este caso el documento es genuino, pero no expresa la realidad, es decir, es un documento privado ideológicamente falso. Otra vez se prevé la tipicidad expresa. Si no estuviese tipificado de esta forma, no sería un delito. Como dije antes, cuando expliqué las características de la factura de crédito, no basta con que el comerciante emita la factura, sino que debe enviarla para que sea devuelta y es ese duplicado el que nos interesa a los fines de la falsedad. Y el otro supuesto es el de rechazar una factura de crédito, que como vimos, una vez que el vendedor emite la factura, el comprador tiene que dar su conformidad, aceptarla. Entonces, si ese vendedor, quien recibe la cosa o el servicio prestado, niega la conformidad de la factura, podría estar incurso en este delito. La figura exige dolo directo, sujetos únicamente pueden ser el comprador, el vendedor o los terceros según el caso, sea emitir, aceptar o rechazar la factura. Se consuma en la primera parte del artículo al momento del uso y para la segunda parte al momento del rechazo.